facebook.com/en su punto. Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Y bueno, pues hasta ahora les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la reunión de los chones. Y pues ahí donde están vamos a orar. Vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecidos, Señor, con todas las cosas que tú nos das. Agradecidos, papá, por todas las cosas que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Bienvenido, eres precioso. Amado Espíritu Santo, a nuestras vidas y a este lugar y a cada uno de nosotros te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú pongas tu mano de poder en todos y cada uno de nosotros, que nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder, Señor. Que esta noche, papito amado, podamos hablar de lo tuyo, no hablar de lo nuestro, sino de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bienvenido eres precioso, amado Espíritu Santo, a este lugar, a cada una de las vidas, Señor. Y atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, todo demonio inmundo que ata nuestra familia, en el nombre de Yeshua. Suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Suelta nuestras vidas, suelta este lugar en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues iniciamos en ya la reunión de los chones, y a esta hora pues les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Y bien, pues vamos a continuar hablando acerca de la palabra del Eterno, acerca de todo lo que pues el Eterno dice con cada uno de nosotros. Y el día de ayer veíamos algo tan interesante que pues es que debemos hacer dos cosas que pues desde hace tiempo ya están, y que son cosas esenciales: guardar la Torah y pues definitivamente obedecer a Yeshua. Y pues ayer decíamos algo pero muy importante en nuestras vidas. Pues empezamos a ver definitivamente que es importantísimo que nosotros guardemos su palabra. Y pues nosotros, verdad es que guardamos la palabra del Eterno, lo que nos dice la palabra de Dios, porque de verdad amamos a Yeshua. Y después es necesario que en ese tiempo entendamos esto, porque pues como íbamos mencionando el día de ayer, cumplir la Torah sin la ayuda de Yeshua pues es tan imposible como tratar de agradar a Yeshua sin cumplir la Torah. Pero esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Muchas bendiciones. Shalom a cada persona, a cada familia que está ahí oyendo el programa. Muchas bendiciones. Que de verdad el Eterno pues pueda tocar cada corazón, cada mente, pueda despertar cada espíritu, pueda poner en cada uno de nosotros que de verdad ese deseo de querer adorarle, ese deseo de querer servirle, de querer hacer su voluntad. Y en este momento pues principalmente de querer alimentarnos de su palabra, de aprender cosas importantes, cosas interesantes que de verdad Él nos va revelando, cosas que para nosotros pues de verdad son especiales, significa mucho nosotros entender este tipo de cosas, este tipo de misterios. Cada palabra que Él nos dice pues es de verdad un manjar, es más dulce que la miel. Y vemos que es tiempo de que de verdad podamos aprender la palabra y principalmente practicar su palabra, que es lo fundamental en este tiempo. Habíamos visto que bueno, por mucho tiempo se había llevado esta palabra que en la que se dice pues que tenemos que guardar la Torah y que también tenemos que guardar el testimonio de Yeshua. Y es interesante, como ayer lo veíamos, pues en bastantes libros escritos, tanto en los libros proféticos, en el Nuevo Pacto, incluso Moisés habla de Yeshua, y muchas otras cosas que de verdad pues nos agrada mucho encontrar, nos agrada mucho entender. Es interesante cómo nos revela su palabra y cómo ahora todo tiene sentido, cómo ahora pues de verdad podemos disfrutar las cosas que el Eterno nos dice, las cosas que nos enseña, pero no es para que pues se quede simplemente ahí en un conocimiento común y que simplemente sea algo como una anécdota para contar, sino que sea pues un conocimiento que se pueda llevar a la práctica, que a partir de eso pues nosotros podamos tener una vida transformada, un pensamiento renovado, una mentalidad diferente en la que podamos pues cambiar toda nuestra forma de vivir a algo que le agrada al Eterno, tener un corazón transformado, un corazón de carne, un corazón que quiera servirle al Eterno, un espíritu que quiera obedecerle a Él,
pues ya dejando a un lado lo que nosotros queremos, dejando a un lado lo que nosotros sentimos, dejando prácticamente todo lo que viene de nosotros, negándonos a nosotros mismos, pues para dar paso a la voluntad del Eterno. Y pues la voluntad del Eterno es que nosotros guardemos su Torah, que nosotros sigamos el camino de Yeshua, nos alimentemos de Él, porque Él es la fuente de agua viva, Él es el pan que ha venido a alimentarnos, y tenemos que aprender a vivir con Él, tenemos que aprender a hacer cada cosa junto con Él, con su amado Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence, Él es el que nos ayuda, el que de verdad está presente a cada instante, a cada minuto, y diciéndonos qué es lo que debemos hacer, recordándonos sus mandamientos, recordándonos su Torah, y de verdad son cosas que necesitamos llevar a la práctica, necesitamos tener una vida pues de acuerdo a sus mandamientos, una vida de acuerdo a la voluntad del Eterno, ya no una vida como antes pensábamos, que simplemente se trataba de estar delante del Eterno una vez a la semana y el resto del tiempo pues era simplemente para hacer nuestras distintas actividades, nuestras cosas personales y olvidarnos del Eterno. Pero vemos que pues todo está en base a la misma cosa. El Eterno nos quiere íntegros todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y pues todos los días del año, que de verdad estemos dispuestos a agradarle, no solamente con nuestras obras, sino también con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras emociones, con todo lo que haya dentro de nosotros, y así poder cumplir cada uno de los mandamientos, así cumplir pues ese mandamiento que nos dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y que también podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pues si cumplimos esos dos principales mandamientos y los hacemos como al Eterno le agrada, entonces pues vamos a estar cumpliendo toda la Torah, todo aquello que incluye servirle al Señor y amarlo, y también mostrar ese amor con nuestro prójimo. Entonces pues vamos a ver que a partir de esos dos pues todos los demás mandamientos pues se van a ir cumpliendo en la medida en la que nosotros aprendamos, en la medida en la que nosotros le permitamos al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas. Es tiempo de cambiar, es tiempo de decidir, de definir nuestro camino por completo, no seguir tambaleando, no seguir saltando de un lugar a otro, sino decidir de una vez por todas, definir de una buena vez que deseamos seguirle al Eterno, que queremos guardar su Torah y que queremos guardar el testimonio de Yeshua. Sin duda, dos cosas muy importantes: guardar el testimonio de Yeshua y seguir la Torah, cumplir pues la Torah, que esté siempre en nosotros, en cada uno de nosotros, y podamos hacerlo. Esto es algo fundamental en este tiempo, que recordemos eso, pues, y vayamos otra vez a la palabra del Eterno para continuar escudriñando sus palabras, y pues que en este tiempo podamos aprender todo lo que nos dice la palabra de Dios. Yo creo que este es tiempo importante en el que nosotros debemos pasar con el Eterno para poder pues aprender más y más de sus escrituras, y que cada día nos alimentemos de su palabra, cada día pues hagamos su voluntad con su poder. Y pues vamos a continuar en este tiempo viendo más cosas que tiene el Eterno para cada uno de nosotros, aprendiendo siempre que pues el Eterno nos está enseñando muchas, pero muchas cosas en este tiempo, y pues que nos está iluminando su palabra, que a cada momento podemos ver pues cosas importantes que vemos de verdad en toda la escritura. Vayámonos pues a ver Marcos, y si nos vamos a Marcos, pues vamos a ver este asunto de Marcos 11:1, que dice lo siguiente: Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas.
Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Qué importante pues esto que estamos leyendo en Marcos 11. Y pues aquí vamos a ir aprendiendo muchas cosas según el Eterno nos vaya diciendo y según el Eterno pues nos vaya poniendo, y para que podamos ver pues todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Y pues vamos viendo esto parte por parte. Pues lo primero que podemos ver es de que pues él se estaba acercando a Jerusalén y pues junto a Betafage, que es un lugar, y a Betania también. Y nos dice que frente al monte de los olivos Jesús envió a 2 de sus discípulos. Pues aquí estamos viendo pues que ya estaba enviando a 2 de sus discípulos con una extraña pues encomienda, se podría decir. Porque pues imagínense que en este tiempo alguno de nosotros nos diga pues vayan por allá y van a ver un auto estacionado, ustedes se acercan, lo toman y me lo traen. Imagínense que pues que en ese tiempo no era cualquier cosa, no era un animalito por ahí que se encontraba, era un medio de transporte. Y pues hacer todas estas cosas, pues solamente Yeshua, que cada vez nos sorprende con todo lo que hace. Vemos de verdad algo interesante cuando el Eterno pues les da una orden específica, les dice qué es lo que tenían que hacer, y no solamente se queda ahí, no es que les dice vayan y hagan esto y tienen que estar aquí y con todo lo que les he dicho, sino él les muestra, les dice qué es lo que podía pasar, les muestra las posibilidades, les dice incluso si es que alguien les pregunta, entonces le van a decir que el Adón lo necesita y lo devolverá enseguida. Y vemos que pues al decir Adón no está hablando de cualquier cosa, no está diciendo simplemente que cualquier persona lo iba a usar, sino estaban hablando del Señor, estaban mostrando su verdadera identidad. Y vemos que pues decir esto era como para que de verdad vayan con esa seguridad y confiando en que la gente también tenía que creer que estaban hablando del Mesías. Y es interesante pues que ellos van simplemente dispuestos a seguir la voluntad del Eterno, dispuestos a hacer lo que el Eterno les había mandado, pues van al lugar en el que les había encomendado y simplemente siguen las órdenes del Eterno, van y encuentran el, el borrico, bueno, así dice la versión de la Torah viviente. Y es interesante porque esto no era casual, no era algo accidental, no era que a Jesús se le había ocurrido hacer las cosas así porque sí, sino sabemos muy bien que todas las cosas que Yeshua hace pues son cosas proféticas. Y si vemos el libro de Zacarías, en el capítulo 9 versículo 9 dice, regocíjate grandemente, oh hija de Sión, grita fuerte, oh hija de Jerusalén, contempla, tu rey está viniendo a ti, es el justo, él es justo y él es salvador. Sin embargo es manso, está montado en un asno y en un joven borrico de asno. Y vemos de verdad que era una profecía que tenía que cumplirse, era algo que no ignoraban en ese tiempo las personas, no era algo que pensaban que estaba pasando así por casualidad, que tal vez no habían encontrado algún caballo que tal vez tenía un mejor aspecto para ser montado, tal vez hubiese sido mejor que entren algunos elefantes por ahí para hacer un gran espectáculo, pero no se trataba de hacer lo que a ellos les parecía, sino tenían que ver lo que decía la profecía. Y Jesús sabía bastante bien, tenía bastante claro pues todas las profecías. Por eso es que él sabía las cosas que tenía que hacer, sabía por qué las tenía que hacer. Él simplemente estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, y no es casualidad pues que él esté haciendo las cosas así. Vemos que de verdad pues había sido elegido un asno, un pequeño burrito, y pues él había sido elegido para cumplirse esa profecía. Y vemos que el momento en el que de verdad pues Yeshua decide entrar haciendo su entrada triunfal, pues vemos que de verdad que cumple la profecía, va mostrándoles a sus discípulos, va diciéndoles las cosas que tenían que hacer, incluso las cosas que iban a pasar, porque no es que Yeshua les estaba diciendo, si es que alguien les pregunta para qué están llevando, les van a decir esto, no era por si acaso, no era que Yeshua les estaba diciendo si es que les pasa algo o si es que alguien les molesta, entonces por si acaso les van a decir esto, o por si acaso corren rápido para que no les agarren. No, no es que les dice las cosas por si acaso, sino sabía lo que iba a pasar, sabía lo que esas personas necesitaban saber para que simplemente pues dejen, entreguen prestado a ese pequeño burrito y,
y sabía lo que tenía que pasar. Y esto es interesante porque cuando el Eterno nos da una instrucción, cuando Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué debemos hacer y qué no debemos hacer, pues no nos dice las cosas por casualidad, sino Él nos está diciendo cosas que van a pasar. Y si nos dice que hagamos una cosa específicamente, pues tenemos que hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, porque caso contrario, pues pueden pasar cosas ah, que no esperamos o cosas que nos vayan a de una u otra manera afectar, porque imagínense si los discípulos hubiesen razonado esta instrucción o esta misión que les estaba dando Yeshua. Ellos sabían que tenían que ir a sacar un burro que estaba atado, o sea, no era un burro que estaba paseándose por ahí, que estaba perdido y que ellos lo iban a recoger prácticamente de alguien que no tenía dueño, sino era un burrito que estaba atado. Y pues por el hecho de estar atado tenemos que entender que que tenía un dueño, que alguien lo había dejado ahí atado para que no se escape, para que esté ahí eh, listo para cuando lo necesiten. Y vemos que los discípulos podían haber razonado esa instrucción y podían haber dicho, pues parece que el maestro nos está mandando a robar un burrito, entonces tal vez va a ser peligroso, tal vez nos vayan a molestar, nos quieran apedrear, entonces por si acaso llevémonos algunos palos o llevemos algunas espadas para que nadie nos diga nada. Y en el momento en el que hubiesen estado pues sacando el burrito, y si la gente les decía qué es lo que están haciendo, pues ellos podían haber saltado con sus espadas. Vea ustedes qué les importa, esta es nuestra misión, y podían haber hecho las cosas a su manera. Si bien hubiesen llegado con el burro, pues hubiesen hecho todo completamente distorsionado al mandamiento que les había dado el Eterno. Y eso es importante entender. Es interesante ver que la palabra que nos da el Eterno sí siempre funciona, siempre se cumple si nosotros somos obedientes con lo que Él nos dice. Así como Yeshua les había dicho, si es que les preguntan eh, ¿por qué están haciendo esto? Entonces ustedes les van a decir, el Adón lo necesita y lo devolverá enseguida. Entonces ellos, confiando en la palabra del Eterno, confiando en la palabra de Yeshua, pues van y justamente tal cual les había dicho, encuentran ahí un burrito en la calle atado y lo desatan, prácticamente lo sacan de ahí, lo sueltan, lo liberan. Y tal como Yeshua les había dicho, aparecen personas por ahí y les dicen, ¿qué hacen desatando al burrito? Entonces ellos le dan la respuesta que Yeshua les había dicho, y pues todos se quedan tranquilos, todos se quedan en paz, porque las palabras del Eterno pues no habían sido dadas por casualidad, no habían sido dichas porque por si acaso, a ver, ojalá y les crean, si no, no era así, sino Yeshua sabía bien lo que iba a pasar. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando el Eterno nos dice las cosas que tenemos que hacer, pues hay que ser obedientes, hay que entender que no es para que nosotros los razonemos, no es para que nosotros analicemos las cosas, sino simplemente tenemos que creer en lo que el Eterno nos dice y obedecer tal cual nos da las instrucciones. Muy importante pues esto, obedecer las instrucciones del Eterno tal cual nos va diciendo, porque es muy importante que cada uno de nosotros pues haga realmente lo que Dios le va a decir. Y pues entender de que pues todo lo que había hecho Yeshua y todo lo que ha ido haciendo pues tiene un significado muy grande. Normalmente pues nosotros no conocemos todo, pero pues realmente todo lo que hace tiene un significado muy grande. Daniel nos leía hace un momento cómo todo esto estaba profetizado, pues todo esto estaba ya dicho desde tiempo más antes, y es importante que nosotros pues en este tiempo aprendamos todo este asunto, y necesitamos volver a la palabra del Eterno y volver pues a ver todo lo que la palabra de Dios nos va diciendo, nos va pues hablando en cada una de las partes que tiene la palabra de Dios. Nosotros pues en este tiempo necesitamos volver a su palabra y entender pues que esto que le había dicho a Yeshua, que había hecho Yeshua, pues esta orden que había dado, que para muchos en aquel tiempo habría sido algo descabellado, pues estaba en la palabra del Eterno, y que representa pues muchas cosas. Y vamos a tratar de ver el día de hoy pues esas cosas. Pero pues es que era muy interesante en ese tiempo haber mandado a llamar a un burrito, un pollino. Pero no es lo único que pues está en la palabra de Dios, sino que pues hay muchos pasajes donde podemos encontrar que varios de ellos pues habían empezado a ver todo este asunto, a calvar, digamos, sobre un burro. Y podemos ver esto, por ejemplo, si nos vamos a Isaías 52:13, podemos empezar a ver este asunto y ver lo que el Eterno pues nos quiere mostrar con todo esto que pues ahora estamos aprendiendo.
Dice lo siguiente: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a las muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás les había sido oído. Y pues aquí nos está hablando exactamente de las cosas que iban a pasar, de las cosas que iban a ocurrir, de cómo Yeshua iba a aparecer. Y pues vemos de verdad que dice aquí: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado. Pero pues vayamos a ver esto en la versión Kadosh, para ver pues qué nos está diciendo todo este asunto. Cuando vemos nosotros la palabra del Eterno, de verdad pues que empezamos a ver que nos empieza a hablar de muchas maneras acerca de Yeshua. Y dice: contemplen cómo mi siervo tendrá buen éxito, él será levantado, exaltado, altamente enaltecido. Pues y nos empieza a hablar de todo lo que iba a pasar, como de quién, de todo lo que iba a pasar con Yeshua, de las cosas que iban pues a ocurrir. Y necesitamos en este asunto ver pues que de verdad Yeshua iba a estar en todo este asunto, que ya se decía, de los profetas lo decían pues mucho más antes. Y pues parte de eso era precisamente que iban a pues iba a estar sobre un pollino, sobre algo que era pues como que muy humilde, pero que podemos ver que en este tiempo pues representa muchas cosas. Pero no es el único que ha estado sentado pues sobre un pollino, no es el único que ha estado sentado sobre un asno, y hay varias cosas que podemos ir viendo que ocurrían en ese tiempo. Pero si seguimos leyendo la palabra del Eterno, pues vemos lo siguiente. Estábamos en Marcos 11, pues vamos a continuar viendo, y nos dice lo siguiente: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Pues lo que había pedido es montar sobre un pollino pues que nadie lo había montado. Imagínense, esto era como si fuera algo totalmente nuevo, algo que nunca nadie había sido montado. Y pues esto era lo que estaba pidiendo el Eterno, y él lo estaba haciendo con un motivo. Pues de hecho podemos ver varios personajes que empiezan a entrar así, montados pues en diferentes, se podría decir, burritos, pollinos y demás. Y pues esto representa muchas cosas, porque pues vamos viendo que estaba haciendo algo profético, algo que ya lo decían pues los profetas. De verdad que estaban cumpliendo pues muchas profecías, más de lo que nosotros pensábamos, más de lo que nosotros nos imaginábamos, porque si revisamos también un poco la Torá, pues podemos ver que cuando se presentaba una ofrenda delante del Eterno, una ofrenda especial, pues tenía que llevarse un ternero rojo, una vaca roja. Y lo interesante es que tenía que ser pues una vaca joven, y lo principal es que no tenía que tener ni un solo defecto, y además nunca debía haber sido usada para el trabajo, tenía que haberse puesto un yugo sobre sus lomos. Y eso era importante porque eso lo dice tanto en Números, en Deuteronomio, y es algo que debía hacerse de esa forma. No debía haberse utilizado nunca para un trabajo, tenía que ser un ternero especial, aquello que se iba a ofrendar. Y algo interesante es que también, pues cuando habíamos visto esto de los filisteos, que ellos pues habían, por el hecho de haber tomado el arca, pues habían sido eh, oprimidos con distintas plagas, con tumores, y habían empezado a hacer prácticamente todos habían empezado a tener problemas ahí en Filistea. Y vemos que algo que ellos habían decidido hacer para devolver el arca del pacto a su pueblo, a Israel, pues era poner el arca, hacer primeramente un carro nuevo, mandan a hacer un carro para que sea algo especial, un carro que nunca haya sido utilizado ni para trabajo, ni para guerra, ni para nada, sino tenía que ser completamente nuevo. Entonces el arca del pacto la ponen en ese carro que era nuevo, que nunca había sido usado con ningún otro fin, y pues lo mandan también en dos vacas, en dos terneros especiales que vayan y que dirijan que lleven el arca. Y esto era interesante porque de verdad vemos que pues Yeshua no estaba haciendo las cosas así a su manera, no era que se le había ocurrido
que un burrito era mucho más cómodo que un caballo, o que tal vez iban a pensar que no se vea tampoco algo tan extravagante, y que no venga en un caballo o en un elefante, o que no entre en un rinoceronte, sino de verdad tenía que cumplirse las profecías, tenía que cumplirse lo que el Eterno había mandado, su palabra, su Torah principalmente, y eso es lo que Yeshua había venido a hacer. No estaba viniendo aquí a, a mostrar que él era el poderoso y que él era la gran cosa y que no había nadie con él, sino él estaba cumpliendo la voluntad del Eterno. Y es interesante que vemos pues que de todas las maneras Yeshua estaba cumpliendo la Torah, Yeshua estaba cumpliendo las profecías, estaba cumpliendo todas las cosas que habían sido dichas por los profetas. Y vemos que era algo especial, pues eligió un burrito porque la presencia de Dios tenía que posar, tenía que bajar, tenía que descender sobre algo especial, y no podía estar, no podía llevarse en cualquier cosa, no podía llevarse pues en un caballo que haya llevado soldados, o que haya llevado que haya transportado alguna mercadería, sino tenía que ser algo nuevo, tenía que ser el portador de esta presencia, tenía que ser pues alguien dedicado, alguien consagrado para el Eterno, alguien que por primera vez en su vida pues sea lo único que haya llevado, que no haya sido contaminado con ninguna otra cosa. Y esto era especial porque pues un burro, un pequeño burrito había sido elegido para esta misión. Y vemos que Yeshua pues tiene todo el corazón para hacer la voluntad del Eterno, dispuesto a cumplir lo que decía la Torah, lo que decían las profecías, sin importar lo que a él le interesaba, sin importar lo que él quería, porque tal vez nosotros en su lugar pues hubiésemos querido entrar tal vez en un carro alegórico, hacer que los discípulos pues nos fabriquen algún carro grande que se vea bien adornado con flores, y que también hayan petardos y distintos tipos de música y todo. Tal vez hubiésemos querido armar un espectáculo para que vean qué grandes somos y qué importantes, pero vemos que pues Yeshua lo estaba haciendo siempre a su manera, siempre con toda humildad, y principalmente dispuesto a cumplir lo que decía la palabra. Y vemos que pasa así como Yeshua pues lo había dicho, y es por eso que la gente al oír esto, que era el Adón, era el Mesías el que necesitaba usar ese burrito, entonces pues la gente sin ningún problema lo dejan ir, porque sabían que se estaba hablando del Mesías, sabían que se estaba refiriendo no de cualquier persona, no de un rey, no de un príncipe romano, no de ah, alguna persona importante de ese tiempo, sino era el Mesías el que lo necesitaba. Entonces sin ningún problema dejan ir al burrito y pues lo traen delante de Yeshua. Y vemos que pues toda la gente al ver esto se empieza a amontonar, se empieza a poner ahí para que empiece a entrar Yeshua. Todos ponen sus mantos, todos cubren todo el camino para el Eterno, porque en ese momento, si bien tal vez de forma eh, temperamental, podríamos decir, de forma espontánea, y si por la emoción del momento, pues de verdad todos lo llegan a ver como el Mesías, todos abren sus ojos y ven que era un Mesías. El problema es que pues ellos esperaban que venga alguien con todo el poder de un rey, que pueda derrocar al imperio romano, y que pueda levantarse en contra de Pilato y en contra de César, y que a través de la guerra, a través de la sangre, pues pueda conquistar el poder. Pero no se trataba de eso, no se trataba de hacer las cosas a la manera de todo el pueblo de Israel, sino tenía que cumplirse la voluntad del Eterno. Definitivamente tenía que cumplirse pues la voluntad del Eterno, pero pues como decíamos, pues hay muchos personajes en la Biblia que pues nos habla precisamente de esto del burro, y de cómo pues iban a montar el burrito, y cómo pues siempre pues va siendo un mismo asunto. ¿Por qué? Porque pues sabemos bien que el pensamiento hebreo pues es muy diferente al pensamiento griego. Todo viene a pues hacer de la misma manera, ¿no? Hay muchas cosas que podemos ir viendo, y vamos a ir encontrando algunas similitudes. Si nos vamos a Génesis 22, pues vamos a ir viendo algunos detalles de esto que pues de verdad nos va mostrando de cuando, por ejemplo, se subía un burro. Génesis 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos,
y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Pues vamos a ver que aquí ocurre algo muy importante. Fíjense que pues aquí está Abraham que se había levantado muy de mañana y él había enalbardado su asno. Pues esto que para nosotros puede ser algo tan simple, pues debemos reconocer algo, debemos pues aprender un pequeño detalle. Normalmente pues Abraham, un personaje tan importante, pues él tenía siervos que hacían pues todo lo que pues podía tener y cuando estos personajes bíblicos que tenían tantas cosas pues normalmente hacían las cosas, era muy complicado que ellos pues puedan hacer que otra persona enalbarde su asno, es decir, prepare su asno para poder viajar. Pero podemos ver que aquí pues había una orden del Eterno y al haber una orden del Eterno, Abraham es el que se le había levantado de mañana y él mismo había enalbardado su asno y había tomado consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y había cortado la leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le dijo. Lo que estaba haciendo Abraham pues no era algo fácil de hacer. ¿Por qué? Porque él tenía que ir y sacrificar a su único hijo Isaac, a quien amas, porque había tenido esa voz de parte del Eterno. Imagínense esto que pues es tan complicado hacer, algo tan complicado para Abraham. Pero él había dispuesto en su corazón y él había agarrado el asno y se había levantado muy de mañana y había enalbardado su asno para poder hacer todo este asunto. Es que estaba yendo a cumplir una misión. Fíjense lo interesante que ocurre aquí, que pues esta figura, la figura que tiene Isaac viene siendo la figura misma que ocurre con Yeshua, porque pues aquí mientras él hace todo eso, pues dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí fuego y la leña, mas, y escuchen esto, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Fíjense que esta pregunta que había hecho Isaac y pues la respuesta que había dado Abraham pues era algo profético, porque pues es Dios mismo quien se ha proveído de cordero para el holocausto. ¿Y quién era ese cordero? Pues el cordero inmolado, Yeshua, que años más tarde viene siendo el sacrificio para toda la humanidad. Pero pues aquí podemos ver que pues al momento de tener que ir y cumplir una misión de este tipo, que pues ahora iba a ocurrir, pues también se había tomado un asno y se había tomado con ellos para llevar y hacer este asunto. Y pues podemos ver que siempre en la Biblia podemos ver casi los mismos patrones y que cada cosa representa pues algo profético y siempre podemos ver pues este mismo patrón en muchos de los lados. Vemos que de verdad no son casualidades, no son cosas que se habían hecho al azar. Muchos de los profetas de verdad habían hecho no solamente las profecías con su boca, sino habían vivido cosas que el Eterno iba a hacerlas, iba a realizarlas después pues a través de distintas cosas. Y en este caso el caso de Yeshua, porque de verdad cuando hablamos de Isaac, pues cuando Abraham va dispuesto a sacrificar a su hijo, que de verdad es un acto bastante profético porque está mostrando el sacrificio del hijo, en este caso Isaac, pero más adelante pues es Yeshua el verdadero hijo que es sacrificado. Pero vemos que es interesante cuando Abraham va se prepara de la misma manera, pues prepara un asno, un pequeño burrito para que le ayude a llevar las cosas, y quién sabe, muy probablemente tal vez estaba ahí Isaac montado, y vemos que lo sube. Y algo interesante es que cuando Abraham va llevando a su hijo como sacrificio, pues lo interesante es que no estaba pues Abraham protestando en contra del Eterno, no estaba renegando y maldiciéndolo, que cómo me va a quitar a mi hijo, que qué le pasa si este es el hijo que él me ha dado y ahora por qué me lo quiere quitar. No estaba así, sino dice que cuando Abraham estaba subiendo, estaba yendo a ofrecerle en sacrificio a Isaac, pues él estaba completamente seguro de que lo iba a ver, de que lo iba a tener a su hijo resucitado. No es que él simplemente se estaba quedando en que iba a morir Isaac y listo, ahí se terminaba, o que el Eterno después de algunos años pues le iba a dar otro hijo y que iba a ser diferente la cosa. No, sino que Abraham de verdad creía en el poder del Eterno y ya podía ver
a Isaac resucitando, prácticamente ya se lo imaginaba, en fe ya lo tenía a su hijo resucitado, y esta es una cosa interesante porque lo que estaba viendo Abraham pues no era solamente a su hijo Isaac, sino estaba viendo las cosas que iban a pasar con Yeshua, las cosas que iba a cumplir Yeshua pues unos años más adelante, y vemos que de verdad pasa tal cual lo había visto Abraham. De la misma manera pues es Yeshua llevado en un burrito y presentado en Jerusalén, pues y unos cuantos días más adelante pues es crucificado, y no se queda ahí. No es que solamente sirve como un sacrificio, no es que solamente era el cordero para el sacrificio y ahí se quedaba todo, sino se cumple todo lo que había visto Abraham, pues termina, Yeshua termina resucitando, mostrando que de verdad él era el cordero que había venido a limpiar los pecados del mundo. Él era el sacrificio eh, para que todo esto pueda darse su cumplimiento, para que nosotros podamos volver nuevamente al, a ser parte del redil, aquel llamado que el Eterno nos ha hecho. Y vemos que pues Yeshua no estaba haciendo cosas al azar, no estaba cumpliendo simplemente cosas porque se veían mejor o porque parecían más bonitas si las hacían de esa forma, sino que él de verdad estaba cumpliendo una misión especial, una misión específica que el Eterno le había dado. Así como sus discípulos en esa ocasión pues habían sido bastante obedientes con la palabra que les había dado Yeshua, habían hecho las cosas tal cual les había mandado, pues de la misma manera Yeshua estaba cumpliendo las profecías tal cual el Eterno las había dicho, tal cual él le había mandado. Y eso es importante que nosotros pues lo tengamos bien claro, porque cuando nos toque cumplir a nosotros cosas así, cosas que el Eterno nos diga, pues también tenemos que ser obedientes tal como nos dice, no tratar de meter nuestro razonamiento, nuestras ideas, nuestras locuras y querer hacer las cosas como a nosotros se nos ocurre, sino de verdad hacer la voluntad del Eterno, hacer las cosas como a Él le agradan, como Él nos ha dicho. Así también pues nosotros podemos ser parte de esas profecías que el Eterno ha mostrado a muchas personas, a muchos profetas, y es importante que seamos, que tengamos esa emuná, y que esta emuná pues se muestre a través de nuestra obediencia. Definitivamente, pues este muná se refleja a través de nuestra obediencia, pero pues veamos qué más ocurre pues en todo este asunto que podemos leyendo en el libro de Marcos. Pues como ya veíamos, todo lo que pues pasa siempre vuelve a pasar y pues representa muchas cosas. Vemos que esto era algo muy profético, pero pues no solamente esto, sino que fíjense lo que dice pues Yeshua dice, les dijo, id a la aldea que está enfrente a vosotros, luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Pues una de las cosas que es importante que hace es pues desatar y traerlo. Y es bien interesante porque pues cuando lo desatan les dice, si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Imagínense por qué se había desatado al pollino, porque el Señor definitivamente lo necesitaba. Pero esto es pues bien interesante porque también es profético para nuestro tiempo. Si podemos ir viendo un poquito a quién se le dice pues este asno, así como tal, como decimos, un burrito, un asno, en este caso que nunca había sido montado, un asno salvaje se podría decir. Oseas, pues vámonos a Oseas 8 y pues ahí vamos a encontrar a quien pues se le nombra como un asno, ¿no? Y pues podemos ver lo siguiente, Oseas 8:8, pues vamos viendo este asunto que nos dice lo siguiente. Tú becerro, bueno, desde el 5 leamos un poquito. Dice, tú becerro Samaria te hizo alejarte, que te encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel este también, este y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán miel, ni su espiga hará harina, y si le hicieren extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Y pues quisiera que entendamos este asunto de que nos está hablando aquí. Pues resulta que pues el libro de Oseas normalmente pues es un libro que se refiere a la casa de Israel. Recordemos que la casa de Israel había hecho pues muchas cosas en contra del Eterno,
Y pues lo que ellos habían hecho es muchas cosas que estaban en contra. Si leemos un poquito antes, desde el versículo 4 dice que, o desde el 3, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Pues ¿qué había hecho Israel? Israel pues había desechado las cosas del Eterno y pues por tanto dice que el enemigo lo iba a perseguir. Y no solamente eso, sino que el versículo 4 nos dice que ellos habían establecido reyes, pero no escogidos por Dios. Fíjense cómo la casa de Israel pues se había hecho reyes que les gustaban a ellos, pero no lo que le parecía a Dios. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Entonces, ¿qué había hecho la casa de Israel? Había establecido reyes que Dios no los había puesto, se había constituido príncipes, pero pues ni siquiera Dios se había enterado, pues, y había hecho plata, se había hecho de plata y de oro ídolos para ser destruidos. Y pues le dice a la capital, que es la capital de la casa de Israel, a Samaria, tu becerro, Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Fíjense que le estaba diciendo pues a la casa de Israel que se habían hecho propio un becerro, diciendo estos son nuestros dioses. Sabemos bien que esto había ocurrido durante el reinado de Jeroboam y ellos habían hecho estas cosas. Y dice, porque de Israel es también este y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Entonces estaba reclamando el Eterno acerca de todo lo que había hecho Israel, la casa de Israel. Y escuchen esto que decía, pues básicamente, porque sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán miel ni su espiga hará harina, y si le hiciere, extraños la comerán. Y esto precisamente es lo que ha ocurrido con la casa de Israel, a tal punto que ya sabemos que había sido, pues, esparcido por toda la tierra. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Y esto es lo que ha ocurrido. Toda la casa de Israel ha sido entre las naciones. Ahí está escrito, como vasija que no se estima. ¿Por qué? Porque muchos ni sabían que eran Israel. Y dice, porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo. Pues podemos ver que está comparando pues a Efraín, a la casa de Efraín, como un asno montés, como un asno básicamente podríamos decir que no ha sido montado, como un asno salvaje, como un asno que nunca ha sido montado. Entonces, pues Yeshua cuando llega, lo que está diciendo proféticamente es, desaten al burrito, desaten a la casa de Efraín. ¿No les parece esto realmente interesante? De verdad es muy interesante, muy impresionante cómo es que cuando pues estás refiriendo a un burrito, a un asno, y no es la primera vez que se menciona, pues sabemos muy bien que cuando Jacob eh, le está hablando a sus hijos, pues de verdad le dice a Efraín asno montes. Y es interesante cuando vemos que pues no está usando las cosas por casualidad, no está usando los nombres ni las representaciones así por casualidad, sino es la palabra del Eterno cumpliéndose desde los pies hasta la cabeza. Y vemos que es importante que nosotros entendamos, estas no son palabras al azar. Un hombre no tiene la capacidad de decir este tipo de cosas, de escribir, de hacer que todo coincida, pues no tendría sentido que se hayan esforzado pues todas las personas por hacer un libro así, de esa magnitud, pues no alcanzaría la capacidad humana para hacer algo así. Vemos que es solamente el poder de Dios el que hace estas cosas, solamente es el Eterno el que nos muestra que es su poder el que hace que sus palabras se cumplan. Y algo de verdad importante, interesante ver que Israel, la casa de Israel, la casa de Efraín, pues es comparada con un asno salvaje, un asno montés, un asno que de verdad nunca ha querido ser domado, nunca ha querido ser dominado, siempre ha querido hacer sus cosas, sus caprichos, va por donde quiere, chilla cuando quiere, grita cuando quiere, rebuzna cuando le da la gana, y prácticamente es salvaje, es alguien que nunca ha sido domado. Pero aquí viene Yeshua y dice, este asno no va a ser más salvaje, sino va a ser un vaso útil, va a ser un instrumento útil para que a través de él pues pueda llegar Yeshua, pueda manifestarse el poder de Yeshua, la presencia de Dios mismo pues pueda estar sobre él. Y pues lo principal, lo primero es que este burro sea desatado, que este asno, este pequeño burrito pues pueda ser liberado de su cautividad, de los lugares a los que ha sido exiliado, de los lugares a los que ha sido echado. Y es tiempo de que de verdad Efraín se levante, toda la casa de Efraín, toda la casa de Israel,
despierte, porque el maestro quiere utilizar a todo el pueblo, que el maestro quiere utilizar a esa casa de Israel, y lo dice también una de las profecías en el libro de Ezequiel, que pues primero se va a levantar la casa de Israel. Es lo primero que tiene que pasar, que todos entiendan su identidad, que estos huesos que han estado secos por mucho tiempo, porque cuando Ezequiel ve esta profecía, pues ve que de verdad los secos estaban bastante, digo, los huesos estaban bastante secos, no era algo que había estado simplemente un hueso al que le habían quitado la carne, no era un hueso fresco, sino dice un huesos secos, pero en secos en gran manera. Y esto es importante entenderlo, porque por mucho tiempo pues nosotros habíamos estado tan alejados de nuestra identidad, de nuestra ciudadanía celestial, de entender que somos parte de la casa de Israel, que de verdad pues nos habíamos secado, nos habíamos contaminado, ya no teníamos ni siquiera piel, ni siquiera tejidos, ni carne, no había nada, eran simplemente huesos secos. Pero ahora ese pueblo, esa casa de Israel, pues va a ser nuevamente restaurada, va a formarse nuevamente los tejidos, la carne, los músculos, la piel, y se va a formar un gran ejército a partir de eso, ese ejército en el que Yeshua va a venir, y esta vez no va a venir pues como sacrificio, esta vez va a venir como rey, y tenemos que ser nosotros parte de eso, parte de ese gran movimiento que el Eterno quiere hacer. Es cuestión de que nosotros decidamos obedecerle, porque si bien ese burrito que había mandado a traer Yeshua, pues en el momento en el que Yeshua quería montarlo para hacer su entrada, pues podía haber saltoteado, podía haber hecho su berrinche, y podía haber continuado con esa mentalidad de salvaje. Pero no, simplemente decide hacer la voluntad del Eterno, decide oír la voz de Yeshua y hacer lo que él estaba mandando, hacer lo que Yeshua quería, ser utilizado por el Maestro, ser utilizado por el Hijo del Eterno, por Yeshua. Y esta es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que buscar, si de verdad nosotros estamos dispuestos a ser usados por Yeshua. Bien interesante esto, pues yo diría que hay algunas características muy puntuales en este asno, que primero pues no es un asno maduro, es un pollino, es pues un asno joven. Se podría decir que pues permanece todavía atado, y pero pues que Yeshua quien da la orden y dice, porque en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Pues la orden es: desaten al pollino y tráiganlo. Y yo creo que esa orden pues ya ha sido dada, porque hoy la casa de Efraín pues está siendo desatada. Y pues no solamente eso, sino que le están trayendo. Y pues la pregunta es la siguiente, y dice: y si algunos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Yo creo que firmemente pues el día de hoy el Eterno está diciéndole a la casa de Efraín que pues desaten a la casa de Efraín, tráiganlo porque el Señor los necesita. Es muy interesante ver cómo el Señor pues ahora está llamando a la casa de Efraín, lo necesita. Y pues de hecho hallan al pollino que estaba atado afuera a la puerta, estaba puesta a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Estaba cerca, pues cuán cerca estábamos, que no entendíamos mucho, estábamos en el recodo del camino, y pues lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Qué interesante, pues él nos quiere, Yeshua quiere pues sentarse, ¿no? Sentarse encima del pollino. Y me encanta pues todo esto, porque pues nunca había visto esto así a la casa de Efraín. En realidad la casa de Efraín pues viene siendo ese pollino que es indómito, ese pollino que pues ha estado haciendo muchas cosas, pero que el día de hoy Yeshua está haciendo un llamado y le está diciendo: pues desaten al pollino, desátenlo porque yo lo necesito. De verdad necesitamos ser parte de esto, entender que Yeshua quiere utilizar este pollino, este burrito, que él no va a usar a todos a la fuerza, no es que lo agarran y lo traen encadenado y que lo llevan a la fuerza y para que Yeshua esté montado, no, simplemente pues tenía que estar dispuesto, ese pequeño asno tenía que estar dispuesto a ser montado, a ser utilizado por Yeshua, y eso es lo que nosotros debemos entender. Pues no nos va a obligar, no va a ser con cadenas, no va a ser con látigos que Yeshua nos va a llevar a la fuerza, sino que pues Él quiere que nosotros estemos ahí voluntariamente, que nosotros tengamos esa decisión de servirle, esa decisión de hacer su voluntad, de hacer las cosas que Él mande, incluso pues el hacer su voluntad tal como Él diga, el ser obedientes,
en todas las cosas que Él nos muestre, que Él nos mande. Y es de verdad interesante que en este tiempo pues se esté cumpliendo todas estas cosas, que se esté cumpliendo cuando vemos que la casa de Israel va a ser restaurada, que Yeshua pues no va a usar a cualquier asno, no está usando, no es que va a venir a usar burros, sino va a venir a usar a aquellos que estén dispuestos, a aquellos que son, que tienen la intención, que tal vez por mucho tiempo hemos tenido una vida salvaje, una vida en la que no hemos tenido ganas de obedecer a nadie, ni a nuestros papás, ni a nuestros familiares, tal vez ni a la Torá, ni a la Biblia, y no hemos querido sujetarnos con nadie, simplemente hemos querido hacer nuestra voluntad, hacer lo que nosotros pensábamos que era lo mejor y seguir viviendo de verdad como personas salvajes. Pero ahora pues Yeshua quiere que nosotros entendamos, Él quiere utilizar a un pequeño burrito que pues nunca haya sido montado, que no, que tal vez así en nuestra misma condición que hayamos sido salvajes, pero ahora ya no, para que siga siendo salvajes. No es que Yeshua ha entrado ahí galopando en el burrito porque quería seguir siendo salvaje, sino pues se ha vuelto un burrito muy manso, alguien que de verdad estaba dispuesto a tener a alguien encima, a permitir que la presencia de Dios esté sobre él, alguien que estaba dispuesto a someterse a la voluntad del Eterno, a ir por donde le estaban indicando, a hacer las cosas que él quería que haga. Y eso es interesante entender, porque vemos que no va a ser a nuestra manera. No es que el burrito estaba yendo por donde a él le parecía, no es que él estaba eligiendo su camino y él estaba eligiendo pues quién le iba a montar y quién no, sino era, él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Yeshua, él estaba dispuesto a hacer todo lo que él les diga. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer ahora, ser obedientes con lo que nos está diciendo el Eterno, ser obedientes cuando nos dice que debemos guardar su Torah, que debemos guardar su palabra, que pues Él nos quiere utilizar, que Él quiere transformar nuestras vidas, que Él quiere sacarnos de ese cautiverio, de esas ataduras que teníamos, y que ahora pues quiere hacernos libres, quiere utilizarnos de una forma que nunca habíamos pensado. Pues cualquiera pensaría que el más indicado para meter a alguien tan destacado como Yeshua, pues tendría que ser un caballo, alguien que tenga el porte, alguien que tenga la estatura y la altura, tal vez que se vea pues más majestuoso, así como habíamos leído alguna vez en el libro de Esther, cuando el rey Asuero quería hacerle pues un homenaje a uno de los hombres que le había hecho un gran favor, pues lo que él dice que es que se agarre al mejor caballo y que se lo vista con la mejor ropa, y que también se agarre a esa persona y que con las vestiduras reales se lo haga pasear en un caballo. Y vemos que esa era la forma en la que se mostraba pues la realeza de alguien, que se quería denotar que era un personaje importante, agarrando a uno de los mejores caballos. Pero vemos que Yeshua pues no está aquí para utilizar a los mejores, a los que más destaquen, sino Él está dispuesto a utilizar a aquellos humildes, a aquellos que tal vez han sido por mucho tiempo salvajes, pero que ahora están dispuestos a hacer su voluntad, que ahora están dispuestos a someterse a lo que Yeshua diga, principalmente que ahora quieren ser parte de esa entrada triunfal, eh, de ese movimiento que va a haber, en el que se va a llevar la palabra del Eterno, en el que se va a llevar la presencia de Yeshua, la presencia del Eterno, se va a llevar a todas las partes que tenga que llegar. Y es importante porque es una decisión que nosotros vamos a tomar. Nosotros podemos rechazarla cuando queramos, al final pues no nos va a obligar, pero es importante que sepamos que la decisión de ser utilizados por Yeshua es nuestra. De verdad, pues ahora pues mucha gente pues dice y no logra entender quizás cómo es que es un asna montés, o nosotros imaginamos pues que un asna montés es un animal como que muy bueno, como que Dios nos estuviera llamando tal vez por ser las mejores gentes, por ser pues como que muy santos y demás. Pero pues yo quisiera que leamos un poquito Jeremías 2:20 para que entendamos un poco a qué se refiere cuando nos llama Asna Montes. No es algo muy bonito, no es algo como que, ay, qué bonito animalito y pues lo está llamando para que le sirva y así. Yo quisiera que entendamos esto. Dice lo siguiente: porque hace mucho tiempo que quebraste tu yugo, le está hablando a la casa de Israel. Cuando rompiste tus cadenas, tú dijiste, no te serviré. Sin embargo, sobre toda colina alta, bajo todo árbol frondoso, me iré a satisfacer mi fornicación. Pero yo te planté como vid escogida, de cera verdadera y probada. ¿Cómo fue que te degeneraste en una vid silvestre para mí? Eso es lo que le está diciendo la casa de Israel. Aunque uses cepillo y te laves con lejía y multipliques el jabón, la mancha de tus iniquidades aún está ahí ante mí, dice Yahweh Elohim.
¿Cómo puedes decir, no estoy profanada, no he ido tras de los Baalim? Mira tu conducta en el valle, entiende lo que has hecho, entiende lo que has hecho. Tú eres una joven dromedaria ingobernable, corriendo de aquí para allá, asna salvaje, acostumbrada al desierto, que en su lujuria olfatea el viento. ¿Quién la puede controlar cuando esté en celo? Los machos que buscan su favor no se preocupan, porque en tiempo de apareo ellos la encontrarán. Yo quisiera que entendamos pues esta palabra cuando nos habla de un asna salvaje, cuando nos habla de un pollino salvaje y pues lo compara con la casa de Efraín. Se refiere pues a toda la lujuria que alguna vez habíamos hablado, se refiere a todo lo que se ha ido detrás de los Baalim, se refiere a todo lo que la casa de Israel ha hecho durante mucho tiempo y que hasta el día de hoy continúa pues en esta serie de fornicaciones, en esta serie de lujurias y todo lo que hemos ido hablando durante mucho tiempo y que pues está así, haciendo todas estas cosas. Pero fíjense lo interesante de todo esto, que pues en algún momento pues la casa de Israel había quebrado el yugo de Dios y había roto pues las cadenas, en realidad la relación básicamente con Dios, y le había dicho no te serviré. Y pues a consecuencia de eso esa asna había sido atada. Había sido atada y había sido atada ¿a qué? A la ley del pecado, como ayer veíamos, pues eso había pasado. Y es ahora que en esa condición pues es Yeshua que viene y dice, pues tráigamela, desátenla, porque pues yo la necesito. Yo la necesito y es bien interesante ver esto porque pues quizá nosotros siempre nos hemos considerado como que muy buenos, pero por la palabra del Eterno nos empieza a mostrar lo que representa pues un asna montés, representa pues quizás que teníamos pues muchos baales, muchas cosas, mucha idolatría, mucho de todo que está en contra del Eterno. Es toda la casa de Israel y todo lo que ha ido pecando, pero el día de hoy pues el Eterno está llamando a la casa de Israel, le está diciendo desátenlos, desátenlos porque pues viene un tiempo en el que Él viene a montarse sobre las montes, sobre todo aquello que en algún tiempo pues había sido alejado, sobre todo aquello que en algún tiempo se había pues acostumbrado al desierto, y pues a esa soledad quizás de no tener al Eterno con nosotros, pero pues ahora es un llamado y es un llamado muy pero muy precioso. Es un llamado muy importante, pues es la decisión más importante de nuestras vidas, porque a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de nuestro pasado, de las cosas que tengamos en el corazón o que hayamos tenido en el corazón, que hayamos tenido en la mente, pues todo eso ya no importa. Ahora es Yeshua el que nos está diciendo, pues yo quiero restaurarte, yo quiero cambiarte, que ya no seas pues ese asno salvaje, que ya no quieras contaminarte haciendo tu voluntad, haciendo lo que a ti te placía y andando de un lado a otro, saltando de un lugar a otro, sino ahora Él quiere utilizarte, Él quiere que nosotros nos podamos alinear a su voluntad, que nosotros pues no sigamos yendo por donde nos conviene, que yendo por donde a nosotros nos parece mejor, haciendo nuestra propia voluntad y siguiendo nuestros propios deseos, porque esa es la característica de un animal salvaje, simplemente se mueve por instinto. Si en un rato le da hambre, entonces va a buscar pues lo más fácil de comer, lo que haya al alcance, lo que pueda comer. Si le da sed, pues va a ir a buscar aguas, pues cualquier agua. Al final, si es que hay agua, aunque esté un poco sucia, pues la va a tomar porque está sediento, entonces necesita beber. Y es importante pues que entendamos esa diferencia. Si bien nosotros por un tiempo éramos así salvajes, pues comíamos cualquier tipo de palabra, nos alimentábamos muchas veces ni siquiera de la palabra del Eterno, sino de nuestro propio conocimiento, buscando tal vez algún tipo de sabiduría en la ciencia, en algunas otras doctrinas, tal vez tratando de crear tal vez incluso nuestra propia doctrina, nuestra propia lógica o nuestro propio evangelio, y hemos comido pues cualquier tipo de comida, y de la misma forma hemos bebido cualquier tipo de agua que nunca nos saciaba, que pasaba un tiempo y nunca nos sentíamos satisfechos. Pero ahora es Yeshua el que quiere cambiar todas esas cosas, el que quiere renovar nuestra vida, el que quiere que ya no seamos esos mismos animales salvajes, que ya no sigamos haciendo las cosas por instinto, sino que ahora hagamos las cosas por fe, que tengamos esa emuná, que creamos que Yeshua pues es el que quiere utilizarnos, es el que quiere transformar nuestras vidas, el que primeramente va a dar la orden para que nosotros seamos desatados. Él nos está viendo, aunque no esté aquí físicamente, pues Él sabe dónde estamos, así como les había encomendado a sus discípulos que vayan y desaten
a un pequeño burrito que estaba por ahí atado, pues él sabía dónde estaba, no es que se estaba inventando, no era casualidad que justo ahí había aparecido un pequeño burrito y justo concordaba con lo que Yeshua había dicho, sino era que Yeshua lo estaba mirando, a pesar de no estar ahí, él lo tenía en sus ojos, estaba en su mirada, y eso es lo mismo que está haciendo con nosotros, nos está viendo, él sabe que nosotros pues seguimos atados a muchas cosas, seguimos parte de nuestra vida o parte de nuestra alma todavía sigue atado a ciertas cosas, y él lo está viendo, pero ahora quiere hacernos libres y nos da la oferta, nos hace la proposición de ser utilizados por él, de que sea ahora él el que dirija nuestras vidas, sea su presencia la que nos lleve de un lugar a otro, sea él el que de verdad pueda gobernar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros, pues ahora pueda ser del Eterno, ahora pueda ser Yeshua el amo y el Señor de nuestras vidas. Esto es pues muy importante que le hagamos a Yeshua el amo y Señor de cada una de nuestras vidas. Pero pues entendamos algo muy importante en todo esto, pues que nosotros debemos entender de que Él quiere desatarnos en este tiempo y va a depender de nosotros que cada uno de nosotros de verdad pues le haga caso al Eterno. Y de hecho, pues podemos ver todo esto que pues era profético. Y es interesante ver todas las cosas que la palabra de Dios nos dice. Pues yo la verdad jamás había visto a Efraín como un asno salvaje, y sin embargo pues creo que todavía nos falta aún ver pues muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que el Eterno nos está mostrando, porque si vemos este mismo pasaje en Mateo 21, pues vamos a leer lo siguiente. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, a los montes de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid al Señor, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: es este Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Pues fíjense que aquí pues nos está hablando de 2 cosas, nos está hablando de una asna atada. Ya habíamos visto pues que Efraín es comparado como un asna montés, así, y pues como un pollino también. Bueno, ahí vemos pues que está más bien desatando un pollino también. Pues aunque no crean, pues todas estas cosas tienen un porqué. Pues normalmente nosotros no veíamos todo esto, pero podemos entender que es en este tiempo una llamada efectivamente a la casa pues de Efraín. ¿Por qué? Porque Dios necesita sentarse sobre esto, pues, y es tiempo de que nosotros entendamos de que Él nos está haciendo un llamado de esta manera. De veras que es impresionante ver todas estas cosas. ¿Por qué? Pues porque Dios nos está mostrando todas estas cosas que están en su palabra, y que pues en este tiempo es tiempo de que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque pues asno, estamos viendo que un asno montés pues representa aquellos que pues son tan tercos, como que se van y como que no quieren hacer las cosas del Eterno. Pero también podemos ver aquí que pues Él puede hacer una transformación total si nosotros de verdad le permitimos que Él esté encima de nosotros. De verdad, Él quiere hacer una transformación total, cambiar todo, que ya no sigamos siendo los mismos salvajes, sino ahora seamos útiles para hacer la voluntad del Eterno, para servirle en el camino, para que Él pueda guiar nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestra vida prácticamente, que nosotros podamos hacer todo de acuerdo a la voluntad del Eterno, sin importar nuestro parecer, sin importar nuestra opinión, sino entendiendo que es Yeshua el que quiere gobernar nuestras vidas, el que quiere decirnos qué es lo que debemos hacer. Si por mucho tiempo pues hemos decidido nosotros por nuestra cuenta
tal vez nos hemos movido por instinto, tal vez simplemente pues hacíamos las cosas que mejor nos parecían. Pues ahora es tiempo de que abramos los ojos y que veamos que hay alguien que está dispuesto a liberarnos, que hay alguien que quiere utilizar nuestras vidas. Pero como lo hemos dicho ya tal vez reiteradas veces, que no va a ser a la fuerza, no es algo obligatorio, no es algo personal, por más de que pues nosotros tal vez, bueno, tal vez alguien quiera meter de la oreja a sus familiares o quiera obligarles, pues es muy importante que el corazón pues esté dispuesto, y es Yeshua el que ve cada corazón, el que escudriña todo lo que hay en el corazón, el que ve lo que hay en nuestra mente, las intenciones del corazón. Pues todo eso cuenta para el Eterno, y por eso es importante que cada uno esté dispuesto, que cada uno tenga esa intención de servirle al Eterno, que con nuestros propios pies, con nuestras propias manos, pues deseemos servirle, que todo nuestro ser, toda nuestra alma, nuestro espíritu, todo lo que hay dentro de nosotros quiera hacer su voluntad. Eso es algo que viene solamente del Espíritu Santo, es solamente Él el que nos puede convencer. Pues en este caso vemos que no es un discípulo que va a venir y que ahora vamos a esperar a que se aparezcan dos personas en nuestra puerta y que quieran liberarnos y que quieran romper nuestras ataduras. Pues no, es el Espíritu Santo aquel que ha sido enviado para poder desatarnos, para poder soltar nuestras ataduras, nuestras cargas, y es Él el que nos va a convencer, es Él el que nos va a decir: el Maestro pues te necesita, el Maestro te está llamando, el Adón te está buscando, Él quiere usar tu vida, Él quiere que seas parte de su vida, Él quiere que seas parte de esta profecía que se va a cumplir, que no te quedes afuera, que no sigas siendo pues el mismo asno salvaje que eras antes, que no sigas haciendo las cosas como a ti te parecían, que no sigas viviendo por tu voluntad, sino que ahora te niegues a ti mismo y decidas ser usado por el Eterno, decidas cumplir la voluntad de Yeshua. Es de verdad importante este llamado, que no es casualidad, no es que pues simplemente las cosas se dan porque sí, sino es el Eterno el que sabe porque pone la palabra en su tiempo, en su momento. Y de verdad, si nosotros consideramos y de verdad ponemos nuestra mano en el corazón y decidimos, no por sentimiento, no por emoción, sino si de verdad queremos servirle al Eterno, si de verdad queremos agradarle, entonces es tiempo de ir y someternos a lo que Él nos dice, hacer su voluntad, guardar sus mandamientos, guardar el testimonio de Yeshua, que son cosas fundamentales que habíamos estado viendo en estos días. Pero principalmente dejemos que Él nos desate, dejemos esas ataduras, esas ligaduras que muchas veces son recuerdos del pasado, muchas veces son traumas que hemos tenido de pequeños, tal vez es alguna amargura que no queremos soltar, tal vez alguna persona a la que no queremos perdonar. Hay tantas cosas que de verdad nos tienen atados al pasado, tal vez es algún pecado que todavía nos gusta, tal vez son cosas que todavía disfrutamos, tal vez de verdad no queremos dejar esa vida que nos parece tan placentera, pero es de verdad importante entender que pues por mucho tiempo que hemos estado viviendo como salvajes, pues no hemos tenido ningún fruto, ningún beneficio. Al final nuestra vida ha seguido siendo igual de miserable. Por eso es importante entender que ahora Yeshua quiere hacernos verdaderamente libres. Él quiere librarnos, Él quiere cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Él quiere llevarnos a un mejor camino, a un mejor lugar. Y para eso pues necesitamos someternos a Él, necesitamos someternos a su voluntad, hacer lo que Él nos diga, estar dispuestos a que el Espíritu Santo toque nuestro corazón, cambie nuestro espíritu, y ahora podamos ver, ahora podamos abrir los ojos y ver que de verdad estábamos viviendo como salvajes, pero que ahora es Yeshua el que nos quiere utilizar. Importante en este tiempo, pues que nos quiere utilizar. A mí me encanta que pues esto se refiere exactamente a la casa de Efraín. De veras que pues este es un tiempo en el que el Eterno nos está haciendo un llamado muy pero muy importante, y pues yo creo que es bien interesante ver este asunto, especialmente ver el énfasis que se le hace a que sea desatado. ¿Por qué desatado? Porque pues cuando una persona está atada no puede pues hacer nada, y el asna pues estaba atada, y al día de hoy podemos ver que esto es verdad. Pues muchos de nosotros nos encontramos con ataduras, muchos de nosotros nos encontramos pues así, quizás como estás, con mucha atadura, y hoy es tiempo de una vez de ser desatada, y el único que puede desatarte pues es Yeshua. Vemos que es una temporada interesante en la que dependerá de nosotros. Si queremos hacerle caso al Eterno, pues vamos a poder ser desatados y vamos a poder ser usados por Él, porque Él quiere pues entrar así
ser usado, digamos, más bien que nosotros le sirvamos básicamente, y dependerá de cada uno de nosotros si de verdad queremos que esto pase. Recordemos que pues todo esto era parte de lo que la Biblia dice, de lo que pues era la profecía que habíamos leído al principio, Zacarías 9:9, que nos decía: regocíjate en sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y podemos ver pues allí está lo que nos decía la palabra del Eterno, y que nos regocijemos en sobremanera, pues, ¿por qué? Porque Él viene, pues, así, y como nos acaba de decir, sobre un pollino. Así que yo creo que es tiempo de verdad de que nosotros entendamos de que esto que dice la palabra del Eterno, que Él nos ha elegido a nosotros, nosotros no a Él, y de que definitivamente Él quiere libertarnos, Él quiere poner sobre nosotros el yugo, su yugo, pues, y no que nosotros nos desatemos de Él y sigamos atados como hasta ahora estamos viviendo, atados al pecado, sino que de verdad Él quiere libertarnos, quiere sacarnos, Él necesita de nosotros, nos está diciendo eso en este tiempo, y quiere montarse sobre nosotros. Pues, ¿por qué? Porque es un privilegio que nosotros podamos hacerle caso, un privilegio que nosotros de verdad podamos en este tiempo obedecerle al Eterno, y en eso pues estamos. Si de verdad nosotros queremos ser pues ahora montados, el asno salvaje jamás había sido montado, jamás había pues pasado por eso, pero ahora podemos ver que pues hay algo nuevo que el Espíritu Santo nos está mostrando y que Él quiere libertarnos. Hay una palabra interesante que podemos ver en el libro de Job. Pues si nos vamos al libro de Job, vamos a ver que hay algo muy muy interesante que pues nos empieza a hablar acerca de los asnos, ¿no? Nos empieza a hablar del asno montés, nos empieza a decir varias cosas, y pues esta palabra es bien importante porque dice lo siguiente. Vámonos con dos pasajes. Job 11:12 dice: el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Y bueno, pues nosotros leemos eso y realmente pues no podemos entenderlo, pero entonces vayamos un poquito pues a ver esto de mejor manera, y vayámonos pues a la versión Kadosh, que nos dice lo siguiente. Nos va diciendo en Job 11:12 nos dice lo siguiente: un hombre vacío puede adquirir entendimiento aun si nació como un asno salvaje. Pues realmente nosotros hemos nacido así, como asnos salvajes. Toda la casa de Efraín pues básicamente vemos que ha nacido así, como asno salvaje, pero pues si estamos así como hombres vacíos, podemos adquirir entendimiento, dice. ¿Y de qué manera vamos a hacerlo? Si diriges tu corazón a la justicia, si extiendes tus manos hacia Él, si hay iniquidad en tus manos y las echas a la distancia y no dejas que la injusticia permanezca en tus tiendas, entonces levantarás tu rostro, allí no habrá defecto, estarás firme y libre de temor, porque olvidarás tu miseria, la recordarás como inundación que pasó hace mucho tiempo. Tu vida será más luminosa que el mediodía, aún su oscuridad será como la mañana. Estarás confiado porque hay esperanza, mirarás alrededor tuyo y te acostarás seguro. Descansarás y nadie te hará temer. Muchos buscarán tu favor, pero los ojos del perverso fallarán. En consuelo no encontrarán vía de escape, y su esperanza se volverá en total decepción. Podemos ver entonces que aunque hayamos nacido pues así como asnas salvajes, realmente podemos volvernos pues como hombres entendidos, como hombres que de verdad teman a Dios. Y pues en medio de todo esto, cuando estaba hablando Job con el Eterno, si podemos irnos a Job 39:5, pues le hace una pregunta. Y le empieza a preguntar a Job, le dice: ¿quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Y pues esta era una de las preguntas que le había hecho, y él estaba calladísimo porque no sabía nada de esto. Hoy podemos saber quién puede hacernos libre. Yeshua. Yeshua, que nos está mandando, pues, y dice: desaten al asno montés. Y pues porque yo lo quiero usar. Qué interesante. Pues al fin contestamos una de las preguntas que le había hecho a Job, porque no entendíamos ninguna. De verdad podemos ver cosas impresionantes, cosas que el Eterno nos muestra para que nosotros, pues de verdad, no solamente nos quedemos ahí, sino empecemos a aprender de su palabra, empecemos a aprender de lo que Él nos está mostrando. Es importante, así como lo veíamos pues en Job 11, que de verdad
dejemos de ser salvajes, dejemos de ser esos asnos tercos, esos que quieren hacer su voluntad y saciarse con sus propios deseos, sino empecemos a dirigir nuestro corazón a la justicia, levantando nuestras manos a Él. Y esto no se trata de pues apuntar hacia arriba con nuestro corazón y solamente levantar las manos, sino se trata de rendirnos ante Él, de que nuestro corazón esté deseoso de hacer su voluntad, de que nuestras manos pues no solamente estén apuntando hacia arriba y que eso signifique todo, sino que pues le consultemos todo a Él, que dependamos de Él, porque es pues eso de levantar las manos no simplemente quiere decir que estamos tratando de recibir algo especial o que estamos ahí haciendo un rito, algo que tenga que ver como si fuese una especie de brujería o alguna cosa así, sino es de verdad una actitud en la que nosotros pues le decimos al Eterno que nosotros necesitamos de Él, que no podemos hacer nada sin Él, que necesitamos estar conectados con Él, que necesitamos su ayuda, que si no es Él el que nos va a ayudar a dejar de ser salvajes, el que prácticamente nos va a domar, pues no va a poder ser nadie, necesitamos de Él para cambiar nuestras vidas. Y es interesante lo que dice el versículo 14 porque dice, si hay iniquidad en tus manos y las echas a la distancia y no dejas que la injusticia permanezca en tus tiendas, entonces levantarás su rostro, ahí no habrá defecto, estarás firme y libre de temor, porque olvidarás tu miseria, la recordarás como inundación que pasó hace mucho tiempo. Y vemos que de verdad pues necesitamos depender del Eterno, necesitamos que sea Él el que nos ayude, necesitamos que Él nos guíe en cada uno de los pasos que estamos dando, no sigamos haciendo las cosas como salvajes, no sigamos actuando como si nosotros pudiésemos guiar nuestras propias vidas. Hay algo interesante que me llamaba la atención en el libro de Salmos 104, si lo vemos pues eh, desde el versículo 10 dice, tú haces a las fuentes brotar entre los valles y fluir entre las montañas, supliendo agua a todos los animales salvajes. Los asnos salvajes saciarán su sed. Y vemos que es algo importante porque justo hace un rato decíamos que a veces nosotros como animales salvajes pues tomamos de cualquier agua, bebemos de cualquier charco sin importar si está sucio, si está limpio, si viene de un lugar o si viene de otro lado, simplemente queremos tomar algo que pues no nos que intentemos saciar nuestra sed, pero pues nada de eso va a saciar nuestra sed, sino solamente las aguas que el Eterno nos puede dar, las palabras que Él nos da, Yeshua mismo que es la fuente de vida, Él es el único que puede saciar nuestra sed para que nosotros pues nos alimentemos y ya no sigamos entre los salvajes, ya no nos quedemos ahí simplemente pues haciendo las cosas como si nosotros pudiéramos entender las cosas a nuestra manera. Es interesante entender su palabra y me gusta también mucho el versículo 30, el capítulo 32 de Isaías, el versículo 14, porque dice, porque el palacio será abandonado, la ciudad atestada, desierta, Ofel y fortalezas, desiertos para siempre, una delicia para los salvajes y pastizal para las manadas, hasta que el Ruach sea derramado de lo alto sobre ustedes y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil estimado como bosque. Podemos ver que de verdad pues necesitamos que su espíritu sea derramado. Por mucho tiempo hemos vivido así como salvajes, hemos vivido como ciegos, como por instinto, simplemente dejando que nos guíe el corazón, dejando que nos guíen los sentimientos, pero eso no es lo importante, sino lo único importante es dejar que Yeshua nos utilice, dejar que Él sea el que nos vaya a quitar este salvajismo, que podamos ser pues bastante domables, bastante humildes, para que Él nos pueda utilizar y principalmente que sea el Espíritu Santo pues que sea derramado sobre todos nosotros, que sea Él el que nos cambie el corazón, nos cambie el espíritu y a partir de ahora pues podamos ser eh, unos instrumentos útiles para el Eterno. Es interesante esto, pues que ahora Dios quiera llamarnos instrumentos útiles, pues porque no podríamos hacer esto nosotros simplemente, no podíamos hacerlo. Sin embargo, pues gracias a lo que el Eterno hace con cada uno de nosotros, esto es posible. Así que en este tiempo, pues nosotros necesitamos volver hacia Dios y permitir que Él nos desate. Yo creo que este es un llamado puntual en este tiempo. ¿Será que nosotros de verdad pues nos vamos a seguir portando como pues este asno salvaje? O pues ya es tiempo de que de verdad nosotros le permitamos al Eterno cambiarnos. Él nos está llamando y pues nos está diciendo que nos quiere libertar,
que quiere hacer con nosotros grandes cosas, que quiere hacer cosas distintas a cada uno de nosotros. Así que dependerá de nosotros si queremos escucharle y de verdad hacer la voluntad del Eterno. Bueno, pues yo creo que ya llegamos al final del programa y necesitamos en este tiempo pues hablar con el Eterno. Y Daniel, pues tu despedida. De verdad es importante que tomemos la determinación de ser usados por el Eterno, recordando también algo interesante sobre los asnos salvajes es que pues uno de los personajes importantes que pues había construido un gran imperio y no le había dado la gloria a Dios, no le había dado la gloria al Eterno, simplemente había creído que era él el que había hecho todas las cosas, el que había hecho eh, con su propia fuerza todo ese imperio y que simplemente dependía de él, que no necesitaba a nadie más, pues era Nabucodonosor y era, bueno, es interesante recordando lo que había pasado con él, es que pues en el momento en el que empieza a enorgullecerse, empieza a, a creer que no necesitaba de Dios, a creer que él lo había logrado todo, que lo había conseguido todo por sus propias fuerzas, por sus propios medios, pues simplemente se convierte en una bestia. Y lo interesante es que dice que pues cuando estaba como bestia, cuando vivía como un animal, pues habitaba entre los asnos salvajes. Y es interesante porque es como si más o menos nos diese a entender que él se había vuelto un asno salvaje más y que estaba así simplemente sin darle la gloria del Eterno, sin reconocer el poderío de Dios, sin reconocer su magnificencia, su poder, su deidad y todas las cosas que nosotros ahora entendemos. Es importante pues de verdad no olvidarnos el poder de Dios, no olvidarnos que es gracias a Él que lo tenemos todo, que no hay nada que hayamos conseguido nosotros por nuestras propias fuerzas. Necesitamos reconocer que solamente todo viene de Él, todo lo bueno, todo lo que hay en esta tierra, lo agradable, las cosas buenas que nos pasan, pues todo viene de parte del Eterno. Es importante pues reconocer eso y entender que ahora ese mismo Dios, ese mismo Creador a través de Yeshua pues quiere utilizar nuestras vidas, no quiere que solo nos quedemos ahí, sino que ahora podamos ser instrumentos útiles para Él, que a partir de la decisión que nosotros tomemos pues podamos seguir el camino junto con Él, podamos seguir siendo guiados por su Espíritu Santo, siendo utilizados por Yeshua para que Él cumpla su misión, para que Él cumpla todas sus promesas y que también nosotros seamos parte de esto. Es de verdad una decisión muy importante, no es para tomarlo a la ligera, es algo que necesitamos recordar a cada instante, a cada momento, en cada decisión que tomemos, pues tengamos en cuenta que es Yeshua el que quiere ayudarnos, es el que quiere dirigir nuestro camino. No sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, sino permitamos que sea ahora el Espíritu Santo quien dirija nuestras vidas. Definitivamente, pues que sea Él el que dirija nuestras vidas. Y yo creo que el día de hoy Dios está haciendo un llamado a cada persona, a cada uno de nosotros, y nos está diciendo pues que ya no nos las cosas que el Eterno hace con nosotros. Es una persona pues que hace muchas cosas. Un asno salvaje viene siendo una persona que pues hace muchas cosas de acuerdo a lo que le parece, no de acuerdo a lo que el Eterno quiere que hagamos, pues, y no solamente eso, sino que se va detrás de Baales, que se va detrás de dioses ajenos, que pues se levanta él mismo como Dios en ese tiempo de tanta egolatría, pues ese es un asno salvaje. Sin embargo, podemos ver que a pesar de que nosotros somos así, que toda la casa de Efraín se ha portado básicamente así, pues viene una palabra del Eterno, una palabra muy buena de parte del Eterno que pues en este día nos dice que Yeshua nos está llamando y está llamando a libertad a todo asna salvaje que de verdad le quiere escuchar y dice desatadlo y traedlo aquí. ¿Por qué? Porque Él quiere, pues Él no necesita. Yeshua te necesita y está diciendo eso es lo que dice la palabra del Eterno. ¿Estás tú dispuesto a dejar de ser un asno salvaje para dejar que Él ponga en principio, imagínate, su manto sobre ti? Eso es lo que quiere, poner un manto y pues sentarse encima de ti. Pues qué grande honor, no creo que haya honor más grande para nosotros pues los asnos monteses que hemos estado durante todo este tiempo. Creo que es lo más magnífico que nos pueden ofrecer, pero pues dependerá de cada uno de nosotros si queremos que eso pase en este día. Pero pues ya llegamos al final de la reunión, así que pues vamos ahora y vamos a decirle, Padre amado,
Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti. En el nombre de Jesús, agradecidos, papito amado, porque en este día, Señor, reconocemos que por mucho tiempo hemos estado así, Señor, como anas salvajes en nuestra vida, Señor. Muchas veces creemos que podemos hacerlo solos, creemos que no necesitamos de nadie, creemos que, pues, adorando otras cosas, Señor, a otras cosas que no son Dios, podemos hacer muchas cosas, pero hoy entendemos, Señor, que solamente tú, Padre, eres el que gobierna. Tú eres, Señor, el único Rey de Reyes, el único Señor de Señores. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Padre. Y el día de hoy podemos ver, papá, que tú en este tiempo pues nos estás enseñando muchas cosas, nos estás enseñando a hacer tu voluntad con tu poder, y que en este tiempo, Padre amado, tú nos estás dando, Señor, a cada uno de nosotros una unción muy especial, Padre amado. En este tiempo tú nos estás enseñando a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Dios, por todas las cosas que estás haciendo con nosotros en este tiempo, Señor. Y te pedimos, papá, que nos ayudes, que nos enseñes, papá, a hacer tu voluntad, que podamos cada día, Señor, buscarte, que podamos de verdad ser, Señor, esas asnas, Señor, que tú estás desatando, porque hoy reconocemos, Padre amado, que tenemos un montón de ataduras, que tenemos un montón de cosas, papá, que no te agradan, que estamos todavía, Señor, llenos quizás de idolatría, llenos quizás de vanagloria, llenos de egolatría, pero hoy reconocemos, amado Dios, hoy reconocemos que solamente tú nos puedes libertar, que no hay otro, Señor, que pueda hacernos libres, Señor, y nos encanta ver, Señor, que aún portándonos nosotros así, tú nos llamas en este día, Señor. Nos llamas y nos estás desatando, Padre amado. Tú has dado la orden, Señor, de que seamos desatados para poder servirte, Señor, porque tú nos necesitas. Qué importante, Señor, es entender de que el día de hoy tú quieres estar con nosotros, que hoy estás llamando a la casa de Efraín y estás diciendo, desátenlos, porque yo los necesito hoy, Señor. Venimos a ti porque de verdad queremos ser desatados. Ya no queremos seguir siendo esas asnas que no se dejan montar por nadie, sino que nos dejemos, Señor, usar por ti, que tú eres el único Rey de Reyes, el único Señor de Señores, el Alfa y el Omega, Señor, el Aleph y el Tab, el principio y el fin, Señor. Tú eres el único Rey de Reyes, el Señor de Señores, Señor. Tú eres, Padre amado, todo para nosotros. Y en este tiempo, Señor, te pedimos que tú nos transformes, que cambies este corazón, Señor, para que nosotros no vayamos detrás de otros dioses, para que no vayamos detrás de nuestro corazón, de nuestra idolatría, sino que vayamos tras tuyo y que aprendamos a amarte, que aprendamos a hablarte, aprendamos a hacer tu voluntad con tu poder. Y en el nombre de Jesús tomamos poder, control y autoridad. Óigame bien ustedes, todo demonio inmundo, toda potestad demoníaca, toda fuerza del enemigo, todo hombre fuerte, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad, todo hombre fuerte, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, enfermedad, orgullo, atadura, anticristo, temor, sordo, mudo, en el nombre de Yeshua los atamos, los echamos fuera. Suelta nuestras vidas en el nombre de Yeshua. Suelta nuestro consciente, suelta nuestro inconsciente, suelta nuestro subconsciente, suelta la ley de represión, suelta mi cerviz, suelta mi hipotálamo en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo, no tienes lugar, no tienes parte. Suelta, mis hermanos, suelta a todos los que están escuchando en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en cada una de esas vidas. En el nombre de Yeshua, sale ahora mismo en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Gracias, Padre celestial, bendecimos tu santo y precioso nombre. Tú eres, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Papito amado, por este tiempo que tú nos estás enseñando y nos estás llamando, Señor, a hacer tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que hoy tengas misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, y levantes obreros para tu mío, porque sabemos que tú estás desatando a mucha gente. Y hoy estás derramando, Señor, de tu Espíritu Santo, para que todo yugo de opresión, todo yugo de maldad sea quitado y estén desatados mis hermanos en el nombre de Yeshua. Y hoy, Señor, nos ponemos tu yugo, porque tu palabra dice, ligero es mi yugo, liviana mi carga. Y hoy, Señor,
tenemos esa carga tuya, Señor, tu yugo, tu amado Espíritu Santo, Señor, con el que queremos estar. A ti queremos tenerte encima de nosotros, amado Dios. Tú eres, Señor, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy venimos, Señor, a estar a tu servicio. Hoy venimos, Señor, a ponernos delante de ti para que tú nos uses como tú quieres, papá. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre celestial, por haberte fijado en nosotros. Gracias por no desecharnos con todo y lo testarudos que somos, Padre. Gracias por transformarnos. Gracias, Señor, por desatarnos. Gracias, amado Dios, porque en este tiempo tú estás levantando, Señor, a muchos que eran como asnas monteses, Señor, pero que el día de hoy tú los estás llamando a libertad para hacer tu voluntad. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, y bendecimos tu santo y precioso nombre. Cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, la casa de cada uno de mis hermanos, de los que están escuchando allí, que ninguna mortandad entre en sus casas, porque cubrimos con tu preciosa sangre, con la sangre de Yeshua, el dintel de sus puertas, y allí, Señor, los postes también, papá, en el nombre de Yeshua, y ninguna mortandad tiene lugar en mis hermanos. Bendecimos a toda la casa de Judá, a toda la casa de Israel, Señor, guárdalos, protégelos, que aún muchos lleguen al conocimiento tuyo, papá, y que muchos puedan entender que tú eres el único Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que aprendan, Señor, a guardar tus mandamientos, a obedecer tus mandamientos, porque tú hoy estás restaurando eso en nuestras vidas, porque tú hoy estás poniendo eso en nuestros corazones, porque tú hoy, Señor, nos estás enseñando todo eso, papá. Aún te pedimos perdón por todos tus hijos desobedientes, por los hijos de Ismael, de Saúl, Señor, que han estado haciendo muchas cosas, papá, en contra de tu palabra, pero sabemos que aún de ellos, Señor, muchos se van a volver a tu palabra, Señor, van a ser injertados, Señor, en el olivo original, porque sabemos que en este tiempo tú estás, Señor, levantando un olivo original, un remanente, Señor, en todo lado, y que tú has abierto, Señor, tus brazos, Señor, para que todo aquel que en ti crea, Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna, y pueda entender, Señor, que si te amamos a ti, Yeshua, vamos a guardar todos tus mandamientos. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre celestial, y en el nombre de Yeshua, escúchenme bien, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, porque viene una gran redención de almas. Estén listos para todo lo que el Eterno tiene con cada uno de ustedes. Padre, también te pedimos, Señor, en este día que puedas tocar nuestras vidas, Señor, para hacer tu voluntad, poner un corazón nuevo sobre cada uno de nosotros, papá, y un espíritu recto, Señor, que haga tu voluntad. Y óigame bien también cielos, tierra, luna, estrellas, todos los recursos naturales, minerales. Escúchenme bien, mi Señor Yeshua. Está desatando en el nombre de Yeshua, los está desatando porque no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Celestial, gracias, Rey Eterno, Señor, porque este tiempo, Señor, es tiempo de adorarte, es tiempo de exaltar tu santo nombre. Gracias, amado Dios, gracias, Papito Santo, en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz, amén, amén y amén. Y bueno, pues y en esta noche está con nosotros mi papá. Refugio, nunca dejes que me avergüencen. En tu justicia, libérame y sálvame. Vuelve tu oído hacia mí. Ve deprisa a mi rescate. Sé para mí una roca de fuerza, una fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Condúceme y guíame por amor a tu nombre. Líbrame de la red que han escondido para entramparme, porque tú, oh Yahweh, eres mi defensor. En tus manos encomiendo mi ruaj. Tú me has redimido, Yahweh, Elohim de la verdad. Tú has odiado a aquellos que persisten en vanidades. En cuanto a mí, yo he confiado en Yahweh. Yo me regocijaré y estaré alegre en tu misericordia, porque tú ves mi aflicción. Tú has salvado mi alma de las angustias. Tú no me entregaste en las manos del enemigo. Pusiste mis pies en lugar abierto. Gracias, amado Padre. Gracias, Padre Santo. Bendito Rey. Mis hermanos, a ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso, a su nombre. Gloria. A su gloria.
¡Oh, qué lindo! Gracias, bendito Rey. Bolivia es de Cristo. Amén. Oh, Señor, amado Rey, bendito Dios. A ver, un grito de júbilo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Toda la honra y toda la gloria es para ti, porque Bolivia es territorio ungido del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana. Hasta mañana, Tecita. Que Dios les bendiga toditos, mis hermanos. Amén. Amén. Amén, amén, bendiciones, papi, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos pues a cada uno de mis hermanos que están con nosotros allí, a la familia Murillo Ayala, Davichito, JJ, Benjo, Sarita, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparo, Daniel, bendiciones, tía, tío, bendiciones en Yeshua, hasta mañana. Hermanos, bendiciones, hasta mañana. Bendiciones en Yeshua, que Dios les rebendiga. Y bendecimos pues a cada uno de ustedes, bendecimos allí a la familia Lima Guayas también, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones, hermano Baito. Shalom, Yeshua, pase lo que pase. Sigan. Amén, vamos a seguir avanzando pues, pequeña Tessa, bendiciones, bendiciones a mi hermana Bea, a mi hermano George, Mayra, Anthony, que Dios les bendiga, shalom. Shalom. Amén, amén, bendiciones. Y bendecimos también pues allí a mi hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito, hermano Jaime, Daniel Igor, hermanos, muchas bendiciones en Jesús, hasta mañana. Hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos, amén, amén, bendiciones. Y bendecimos allí también a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Amén, Amparo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Yeshua, Dios les bendiga. Amén, bendiciones, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, shalom. 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 Bueno, pues bendecir también a Sara y su pandilla, bendiciones, Sara y su pandilla. Bendiciones, hermana Parito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Que Dios les rebendiga a mis hermanos. Bendecimos allí también, pues, a cada uno de mis hermanos que están allá. Bendiciones a la familia y a la Campos. Bendecimos a mi hermano Edwin, a mi hermano Nino Belén. Que Dios les bendiga en Yeshua. Bendiciones, bendiciones, Amparo, Jaime, Marta, Daniel, que Dios me los bendiga grandemente en Yeshua. Hasta mañana, shalom. Hasta mañana, shalom, que Dios les bendiga. Amén. Amén, bendiciones. Y bendecimos pues a cada una de las familias que están con nosotros. Bendecimos allí a toda la familia López Tito, a la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga, a mi hermana Zulema Paredes, tía Luisa, bendiciones, bendiciones también a Luis, bendiciones a cada una de las personitas que están por allí, a mi hermana Helen Pérez y sus hijos, a la familia Quispe Cosío, en La Paz, a Tatiana, a la familia Jata Cosío también, que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia, hermana Daisy, que Dios te bendiga, bendiciones también allá en Chayapata, cada uno de mis hermanos, que Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones, tía Juanita, bendiciones allí a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones a tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, pues bendiciones también allí a cada uno de los que están en Chayapata, tía Hilda, tía Mari, tía Lucy, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones también a toda la familia Guayas, Canaviri, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos, que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendecir también a cada una de las familias que están allá en Chayapata, la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga, pequeñas bendiciones, bendiciones también allí a toda la familia Cocatola, que Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones a la familia Lobo, a la familia Choque González, bendiciones a la familia Cayaguara, allá en Cochabamba, que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones, bendiciones también en Santa Cruz, en todos los departamentos de Bolivia, que Dios les rebendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes, Tarija, también bendiciones, bendiciones allá en Perú, bendiciones en Chile, bendiciones en cada
país donde nos están viendo, en Brasil también, y en donde nos están escuchando. Que Dios les bendiga a mis hermanos, y en cada lugar donde estén, que Dios les bendiga. No se olviden darle un like a la página, de suscribirse, y pues también de enviar también los videitos a todo lado. Que Dios les bendiga a mis hermanos, muchas, pero muchas bendiciones. Que Dios les rebendiga. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.